Bueno, en esta unidad de trabajo vamos a empezar a dar algunas definiciones que corresponden a conceptos teóricos que precisamos para después definir otros objetos dentro del análisis matemático. En principio, dentro de esas definiciones nos interesa aclarar o definir a qué denominamos un espacio métrico. Para nosotros, un espacio métrico va a ser fundamentalmente un conjunto no vacío donde a cada uno de los elementos de ese conjunto nosotros los vamos a denominar puntos, y en ese conjunto definimos una función a la que nosotros vamos a llamar distancia. ¿Con qué particularidad? La distancia vamos a pensarla que si yo considero dos puntos en ese conjunto, la distancia entre esos dos puntos es un número real no negativo. O sea que la característica de la distancia como función es que nos devuelve siempre un número real no negativo, que vamos a simbolizar como d de AB, que quiere decir distancia entre A y B, y que esa función, definida como distancia, tiene que cumplir propiedades. En principio, que la distancia entre A y B es cero únicamente, es decir, sí y solo si A es igual a B. Es decir, si yo estoy considerando puntos que son coincidentes, la distancia entre ellos tiene que dar cero. La distancia de A B más la distancia de B a C tiene que ser mayor o igual a la distancia entre A y C. Vamos a ver esto, por ejemplo, para poder entenderlo en términos de una representación gráfica. Por ejemplo, lo que nos está indicando esta propiedad de la distancia es que si yo considero, por ejemplo, tres puntos cualesquiera en el plano, en este caso, yo tendría que estar evaluando que la distancia entre A y B, es decir, el segmento que une a A con B, la distancia de B a C, la suma de estas dos distancias es mayor a la distancia que hay entre A y C de esta forma. Esto en realidad está planteado desde lo que llamamos la desigualdad triangular. En todo triángulo, cada lado siempre es menor que la suma de los otros dos. Es decir, que en ese caso, AC tiene que resultar ser menor a la suma de los otros dos lados, y por ende esa propiedad se cumple. Esa propiedad se llama la desigualdad triangular. Toda distancia, toda función que nosotros consideremos como distancia debiera de estar cumpliendo esto, que la distancia entre A y B más la distancia entre B y C siempre va a ser, en este caso, mayor que la distancia que hay entre A y C. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos entonces el segmento de distancia entre los puntos A y B, el segmento de distancia entre el punto B y C y el segmento de distancia entre A y C. Como conforman un triángulo, satisfacen la desigualdad triangular, y estamos indicando que esta, si yo recorriese, por ejemplo, para llegar a C, si recorriese desde A hasta B y luego desde B hasta C, estaría caminando más que si lo hiciera directamente desde A hasta C de esta forma. ¿Mm? Entonces, estamos indicando que cualquier función de distancia que nosotros estemos pensando tiene que estar cumpliendo que la distancia de A a B más la distancia de B a C siempre es mayor que la distancia de A a C. Es lo que mencionábamos como la desigualdad triangular, que tiene que estar siempre presente en cualquier función que nosotros definamos como distancia. Otra propiedad que va a estar caracterizando a la distancia es que la distancia de A a B resulta ser siempre igual a la distancia de B a A. Esto podemos pensarlo en términos de la representación que vimos recién, es decir, la distancia entre A y B está dada por un segmento, que ese segmento es exactamente el mismo que si yo considero al segmento que tiene extremo en B y el otro extremo en A. A ver, cuando nosotros pensamos en términos de esto que habíamos dicho, ¿no? De un espacio métrico con una distancia, vamos a considerar ahora lo que llamamos el espacio euclidio n-dimensional.
el espacio es euclidio porque vamos a definir una distancia que es a la que llamamos distancia euclidia. Y n-dimensional porque para nosotros esto va a empezar a funcionar ya sea en el espacio de una dimensión, es decir, el de la recta real que ustedes estudiaron análisis 1, va a resultar también efectivo para el espacio bidimensional, que, que también estudiarán análisis 1, en el tridimensional, etc. Entonces, recordemos que en el espacio n-dimensional, si yo considero una sucesión de n números reales que tienen esta forma, decimos que esto corresponde a una n-upla de números reales. Si n es igual a 2, decimos que tenemos una 2-upla y estamos entonces en el espacio bidimensional. Si n es igual a 3, decimos que tenemos una 3-upla y eso corresponde al espacio tridimensional. Al considerar a R a la n, hablamos del espacio de las n-uplas. Entonces, por ejemplo, si yo considero A formado de esta manera, es una n-upla, B es otra n-upla, definimos entonces en este espacio de las n-uplas a una distancia que llamamos distancia euclidia, entre los puntos A y B. Esa distancia es tal que nosotros decimos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de las diferencias de las n-uplas que se corresponden. Ahora, esta distancia es la que llamamos distancia para el espacio n-dimensional y es la distancia euclidia. Por eso decimos que el espacio con esta distancia refiere siempre a un espacio euclidio n-dimensional. Por ejemplo, si nosotros consideramos algunas cuestiones importantes, ¿no? Para el caso de las distancias, y evaluamos estas situaciones, empezamos con la noción de entorno de un punto. ¿Qué es el entorno de un punto? Nosotros decimos que el entorno que tiene centro en x0 y radio r, que se simboliza de esta forma, es el conjunto de puntos que se encuentran a una distancia de x0, es decir, a una distancia del centro, mayor o igual que 0, pero estrictamente menor que r. O sea que simbólicamente decimos que todo x que pertenezca al entorno cumple que su distancia al centro es mayor que 0, porque toda distancia es mayor o igual que 0, y estrictamente menor que r, que es el radio que definimos. Por ejemplo, si yo analizo esto en el espacio, por ejemplo, de R, en la recta, en el espacio de la recta yo digo que un X que pertenezca al entorno con centro en X0 y radio R significa que los X están ubicados en, este es el centro del entorno. Entonces, respecto del centro, ustedes toman una distancia de R unidades hacia la derecha, R unidades hacia la izquierda. Cualquier punto que esté ubicado en esta región forma parte del entorno. El entorno que tiene centro en X0 y radio R. Entonces, fíjense que decir eso es equivalente a decir que la distancia entre cualquier X que esté por acá y el centro es menor que R, menor que radio. En R2, para hablar de la distancia, vamos a utilizar la distancia que definimos recién, esa distancia euclidia. Entonces decimos que un entorno en R2 tiene la forma de una circunferencia. Entonces, cualquier XY que pertenezca al entorno de centro en X0 y 0 y un radio R cualquiera, cumple que la distancia va a estar comprendida entre 0, pero es estrictamente menor que R. Es decir, cualquier punto que nosotros tengamos por acá cumple con esa definición. Cualquier punto de la región interior a esta circunferencia que hemos marcado con línea punteada. ¿Por qué hemos marcado esto con línea de puntos? Porque recuerden que la distancia tiene que ser menor que R. Es decir, cualquier punto que esté sobre esta circunferencia no forma parte del entorno. Cualquier punto que esté en la región interna sí es parte del entorno, porque cualquier punto que esté por acá está a una distancia del centro menor que el radio. Cualquier punto por acá está a una distancia del centro que es menor que el radio. Los puntos que están en la circunferencia
están a una distancia del centro exactamente igual a la del radio. Y en R3, cómo se simbolizan los entornos y cómo se representan entornos en R3. Decimos que nuevamente usamos la distancia euclidia y acá lo que obtenemos es una esferita, una bola. Entonces, pensemos que acá cualquier punto en el espacio cuya distancia al centro sea menor que el segmento que consideramos como radio, en este caso el radio de la esfera, cualquier punto que esté a una distancia del centro menor que el radio de esta esfera forma parte del entorno que tiene centro en este punto y radio R. Los puntos que se encuentran sobre la esfera no cumplen, no están dentro del entorno. ¿Por qué? Porque la distancia al centro sería exactamente igual que R. Entonces, a partir de esta noción de entorno, nosotros vamos a abrir un sinnúmero de discusiones. Vamos a ver cómo clasificamos los puntos, ¿sí? En función de esta definición que hemos dado para entorno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar como punto interior? Vamos a decir que un punto que pertenece a un conjunto es interior a ese conjunto si es posible encontrar un entorno que tenga centro en A y que ese entorno quede completamente incluido en el conjunto. Es decir, por ejemplo, si yo considero un conjunto M, un A que pertenece a M es interior al conjunto M, si y solo si existe. El existe significa que yo puedo encontrar al menos un entorno que tenga centro en A y un radio R cualquiera, tal que ese entorno con centro en A y radio R está totalmente incluido en M. El conjunto de los puntos interiores de un conjunto M cualquiera se denomina interior de M y lo simbolizamos de esta forma. Por ejemplo, si yo considero a este intervalo, en este intervalo veo que 2 no pertenece al conjunto A, 1 sí pertenece al conjunto A. Entonces, analicemos algunas cuestiones. Ningún entorno que tenga centro en 1 tiene puntos próximos a él que esté formado exclusivamente por puntos del conjunto A. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que centrados en el 1, hay, si yo considero un entorno con centro en 1, hay puntos a la izquierda y a la derecha de 1 en ese entorno. Y entonces no cumple la definición, porque cualquier entorno que tenga como centro a 1 tiene puntos que no forman parte de este conjunto y puntos que sí. Entonces, 1 no puede ser un punto interior. Ahora, 2 tampoco puede ser un punto interior porque la definición exige que el punto interior pertenezca al conjunto y 2 no pertenece al conjunto. Entonces, cualquier punto interno acá, veamos, supongamos que yo propongo un entorno con centro en el 1, 4, vemos que 1, 4 pertenece al conjunto A, y radio 0, 1. Entonces, según lo que vimos, para el entorno, si el radio es 0,1, centrado en el 1,4, menos 0,1 me daría cuáles son el extremo izquierdo. 1,4 más 0,1 el extremo derecho, es decir, obtengo el intervalo 1,3, 1,5. ¿Y 1,3, 1,5 está incluido en A? Sí, está dentro de este conjunto. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir es que en el 1 y en el 2 no podemos considerar esta noción de punto interior, pero cualquier punto que esté entre 1 y 2, sí, sin considerar ni al 2 ni al 1. Entonces el interior de A es el intervalo 1-2. Cualquier punto en este intervalo es un punto interior porque va a ser posible encontrarle entornos tales que van a existir puntos que van a quedar completamente incluidos dentro del conjunto A. A ver, otras cuestiones. Supongamos que estamos en R2. En R2 nos dan estas regiones. Nos dicen la región formada por las X entre menos 1 y 1. Acá tenemos el eje de las X, acá el eje de las X entre menos 1 y 1. Fíjense que es toda esta faja vertical. Y además las Y que están entre menos 2 y 1. Las Y, que serían esta faja horizontal,
entre menos 2 y 1. Como aparece una I, estamos considerando la región que cumple simultáneamente las dos condiciones, que es la que está en color más azul acá. Ahora, observemos algo. Por la forma en que están definidas, ustedes observen que acá decimos los puntos de las rectas x igual a 1 e y igual a menos 2, x igual a 1 e y igual a menos 2, los puntos que están en estas rectas forman parte de la región. Pero los puntos que están sobre las rectas x igual a menos 1 e y igual 1, no. ¿Y cómo me doy cuenta? Fíjense que acá decía estrictamente menor que 1 y que acá también, para el menos 1, acá teníamos un menor, es decir, no estaba como en esta expresión menor o igual. Entonces, ¿cuáles son puntos interiores? A ver, si tomamos puntos que están sobre esta recta, cualquier punto sobre esta recta tendría puntos que forman parte del conjunto B y puntos que no. Lo mismo nos pasa acá, puntos que forman parte y puntos que no, puntos que forman parte, puntos que no. Acá no tiene sentido porque cualquier punto que está sobre estas rectas que aparecen en línea punteada, que así representamos cuando no estamos considerándolas, no forma parte del conjunto y para ser punto interior tiene que pertenecer. Entonces, básicamente, si yo elijo únicamente puntos que están en la región azul, la azul más oscura, pero que no estén en esta recta ni en esta recta, cualquier punto acá resultará ser un punto interior. Por eso, cuando yo quiero describir el interior de B, digo que va a estar formado por todos los xy que pertenecen a R cuadrado, tales que las x están entre menos 1 y 1 y las y están entre menos 2 y 1. ¿Está? Eso me describe únicamente a la región azul sin considerar a estas rectas que están acá. Este es el conjunto interior de B. Ahora, esa definición de punto interior y de marcar el interior de B nos lleva a definir lo que nosotros vamos a considerar como un conjunto abierto. Para nosotros un conjunto es abierto si todos sus puntos son interiores. O sea que otra forma de decir que un conjunto es abierto es decir que coincide con su interior. Por ejemplo, el intervalo 1, 2 no es abierto porque ya vimos que no todos sus puntos son interiores. De hecho, el interior del intervalo 1, 2 en esta forma fue el intervalo 1, 2 abierto. Entonces, no coincide con el conjunto interior. A ver, si yo considero el conjunto C formado por el menos 2, 0, y encuentro el conjunto interior vemos que en realidad está formado por el mismo C. Cualquier punto que está en C va a ser punto interior. Entonces el interior de C es el menos 2, 0, y como C coincide con su interior, eso indica que C es un conjunto abierto. De hecho, eso se condice con lo que ustedes conocen a cómo llaman estos intervalos. Este es un intervalo abierto. Es un intervalo abierto, ¿por qué? Porque el interior coincide con él. Supongamos que en R2 pensamos acá, pensamos en esta región que tenemos acá. Esa región corresponde con esta inecuación que tenemos. Decimos y mayor que x al cuadrado menos 1. ¿Cómo sabemos que es esta región? Ustedes piensen. Si toman cualquier x acá, supongamos que ustedes dicen, como está pensando en x y, a ver, cualquier x acá, la x vale menos 1, supongamos, y este punto que está acá sería el menos 1, 2. Reemplazan 2 es mayor que acá, reemplazando por la x que era menos 1, me quedaría 1 menos 1, 2. ¿Es mayor que 0? Sí, entonces este punto forma parte de la región y así sé dónde pintar. Es esto. Bien. El interior de P. Si yo quiero encontrar el interior de este conjunto P, me doy cuenta que cualquier punto que esté acá, cualquier punto sobre la región que está sombreada, resulta ser un punto en el cual yo puedo definir un entorno que tenga centro en ese punto y los puntos de ese entorno siempre van a estar totalmente, o sea, el conjunto, ¿no?, el del entorno estará totalmente incluido en esta región. Por lo tanto, el interior de P resulta ser igual al conjunto
porque cualquier punto en la región, por ejemplo, fíjense, acá tenemos marcado un punto C cualquiera, que forma parte de esta región, al que le hemos definido un entorno. Entonces, siempre es posible encontrar un entorno para C, para este punto C, que esté formado exclusivamente por puntos que están dentro de P. Entonces, eso da claras cuentas de que P es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque el interior de P coincide con P. A ver, ¿a qué vamos a denominar punto exterior? Fijémonos que en realidad ahora intentamos definir cuestiones distintas a las que marcábamos para los puntos interiores. Bien, en estas cuestiones entonces, ¿a qué vamos a considerar punto exterior? Si yo considero un punto B y un conjunto M, vamos a poder decir que B es exterior a ese conjunto M, si solo si yo puedo encontrar un entorno que tenga centro en B, al que no pertenece ningún punto de M. Simbólicamente uno diría que B va a ser exterior al conjunto M, si solo si este existe significa que yo puedo encontrar al menos uno, existe al menos un entorno con centro en B y radio R, tal que ese entorno no tiene ningún punto en común con el conjunto M. Por ejemplo, si yo considero el intervalo 5 a más infinito, yo me doy cuenta que 2 no pertenece a este conjunto. Y si yo propongo, por ejemplo, un entorno con centro en 2 y radio 0,1, me doy cuenta, operando acá entre el centro y el radio, que obtengo esto. El resultado de este entorno resulta ser el intervalo abierto, que eso es importante que destaquen. Siempre todo entorno define a un intervalo abierto. Quiere decir que en este caso el abierto 1921 ¿tiene algún punto de intersección con A? No. Entonces, acabo de descubrir que 2 es un punto exterior al conjunto A. En el caso que tenemos acá, por ejemplo, fíjense, yo tengo esta región, que es la que teníamos, la que consideramos antes, decimos, bueno, acá la región es las I mayores que X al cuadrado menos 1, que es la región que tenemos acá. Como dice mayor, fíjense que esto, que sería lo que describe a la curva, está en línea punteada. Ese conjunto se representa de esta forma. Y yo voy a considerar, por ejemplo, al punto A de coordenadas menos 3, 4. Y entonces voy a poder asegurar que ese punto A es exterior al conjunto P. ¿Por qué? Porque existe un entorno con centro en A y radio R, tal que ese entorno en intersección con el conjunto no tiene ningún punto en común. Por eso decimos que el entorno con intersección P es igual a vacío. A ver, recordar una cosa, cuando hablamos acá del entorno en el punto anterior, lo aclaro, que decimos que todo entorno en R define siempre un intervalo abierto. Acá fíjense que estamos en R2, entonces este entorno define, en definitiva, una región como esta. Ahora, con R igual a 0,1 me doy cuenta que esto definí un entorno, existe al menos un entorno con centro en A que no tiene ningún punto de intersección con P. Como eso se satisfizo, quiere decir entonces que el punto A es exterior. ¿Por qué? Porque fue posible hallar un entorno con centro en A conformado por puntos muy próximos al punto A y formado exclusivamente por puntos que no pertenecen a P. Ahora, fíjense esto, lo que destacábamos de la línea punteada, y vamos a definir el punto frontera. A ver, dado un conjunto M y un punto F, vamos a decir que F es punto frontera si ese punto no es ni interior ni exterior. Fíjense, el punto A es un punto interior. Encontramos un entorno con centro en A, tal que todos los puntos en ese entorno están perteneciendo a M, es decir, un entorno con centro en A totalmente incluido en M. B es exterior, porque logramos encontrar un entorno con centro en B formado exclusivamente por puntos que no pertenecen a M, es decir, la intersección entre este entorno y el conjunto M es vacía. Pero ¿qué pasa con F? Si yo
planteo un entorno que tenga centro en F y un radio cualquiera, me voy a dar cuenta que no puedo decir que es interior, porque hay puntos que pertenecen a M y puntos que no pertenecen a M en ese entorno. Por el otro lado, tampoco puedo decir que es exterior, porque para ser un punto exterior, el entorno que yo encuentro tiene que estar formado por puntos exclusivamente que no estén perteneciendo a M. Y acá no es cierto, porque hay puntos que pertenecen a M y otros que no. Entonces decimos en estas condiciones que F es un punto frontera. Ahora, la frontera de un conjunto es otro conjunto que está formado por todos los puntos fronteras que nosotros consigamos del conjunto que nos den. En símbolos, eso lo escribimos como esto. Dado un conjunto A, hablamos de la frontera de A. Por ejemplo, si yo considero el conjunto B, que está representado por esto que tenemos acá, que ya habíamos analizado en otro ejemplo, vimos que los puntos en las rectas x igual 1 y x y y igual menos 2 forman parte de la región, ¿no? Que forman parte de esta región. Cualquier punto sobre estas rectas pertenece al conjunto. No pertenecen al conjunto los puntos que están sobre la recta x igual a menos 1 e igual 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos fronteras acá? En realidad, fíjense que los puntos fronteras van a ir dándose de la siguiente manera. A ver, frontera, ustedes tienen que pensar que están hablando ni más ni menos que de los puntos que se van a encontrar sobre cualquiera de estas regiones. Cualquier punto que yo considere acá, recuerden que cuando definimos al punto frontera no estamos precisando que tiene que formar parte del conjunto, ¿eh? Entonces, fíjense, a la frontera de B van a pertenecer los puntos cuyas X están entre menos 1 y 1 y las Y sean iguales a 1. Es decir, esto describe a este borde del rectángulo. Unión, los puntos cuyas X van entre menos 1 y 1 y la Y sea igual a menos 2. Es decir, eso describe a este lado del rectángulo. Ahora, los puntos cuyas Y están entre menos 2 y 1, entre menos 2 y 1 están las y las X son iguales a 1, es este lado del rectángulo. Y las Y entre menos 2 y 1 y las X igual a menos 1, es este lado del rectángulo. Es decir, que la frontera para esta región son los lados del rectángulo que quedaron acá, que lo escribimos de esta forma. A ver, y si consideramos, por ejemplo, a este conjunto, el intervalo menos 2, 3, es un intervalo semiabierto a izquierda. Menos 2 no pertenece a A, 3 pertenece a A. Cualquier entorno que esté centrado en el punto menos 2 va a contener claramente puntos que están lo suficientemente próximos al menos 2, pero además algunos puntos van a pertenecer a H y otros no. En el caso del 3 ocurre lo mismo. Cualquier entorno centrado en 3 tendrá puntos que pertenecen a H y puntos que no. Entonces, la frontera de H está exclusivamente formada por el valor menos 2 y por el valor menos 3. En el conjunto S que tenemos acá, que está formado por la región que describimos como I menor que menos X cuadrado más 1, vamos a considerar los puntos A, B y C. Cualquier entorno que yo considere con centro en el punto B va a contener puntos del plano que forman parte de la región S y otros puntos que no. Entonces, eso indica que B es un punto frontera según lo que definimos. Y lo mismo va a ocurrir con cualquier punto que esté ubicado sobre esta región que tenemos marcada con línea punteada. Entonces, en realidad, esa región que está punteada corresponde ni más ni menos que con la parábola y igual menos x cuadrado más 1. Entonces, esa es la frontera para el conjunto S. A ver, ¿puedo decir lo mismo para los puntos A y para el punto A y para el punto C acá? En realidad, fíjense, C es un punto interior y A es un punto exterior. Es decir, acá, entre los que están marcados, el único punto frontera resulta ser el punto B. ¿A qué vamos a denominar conjunto cerrado? Un conjunto va a ser cerrado cuando los puntos frontera
pertenecen a ese conjunto. Si lo quiero decir en otras palabras, voy a decir que el conjunto frontera está totalmente incluido en el conjunto que estamos considerando. Por ejemplo, el intervalo C, que está definido como menos 7, 2, esto nosotros lo conocemos como intervalo cerrado. Ahora vamos a ver la frontera. La frontera de C está formada por el punto menos 7 y por el punto 2, porque fíjense que estos dos satisfacen la definición que dimos para frontera. Ahora, como la frontera está totalmente incluida en el conjunto, entonces eso da la cuenta de que C es un conjunto que para nosotros será un conjunto cerrado. A ver, si yo considero, por ejemplo, este conjunto, voy a poder indicar que la frontera de D es el 5, 7. 5, 7. Y acá hay que notar que 9 no pertenece a la frontera porque cualquier entorno que yo centre en 9 solo va a tener en común, digamos, con el conjunto D al punto 9 y nada más. Entonces no satisface la definición para ser un elemento frontera. Porque recuerden que para ser un punto frontera yo necesitaría que haya puntos que pertenecen y otros que no. Cualquier entorno que yo centre en 9, lo único que tiene en común con D es el 9. Entonces, como la frontera del conjunto no está incluido en él, entonces podemos decir que D no es un conjunto cerrado. A ver acá en este caso, si yo considero el conjunto K que está definido por todos los X y que satisfacen esta desigualdad. Notar que esta desigualdad refiere ni más ni menos que a una elipse donde el semieje mayor es paralelo al eje Y. Entonces, si yo represento esto en el plano, voy a pensar, a ver, ¿cuáles son los elementos fronteras? Claramente los elementos fronteras son todos aquellos que tienen que estar ubicados en este contorno. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier elemento en este contorno va a tener elementos que pertenecen y otros que no. Entonces, la frontera, fíjense que termina reduciéndose a la elipse. Es la elipse, sin considerar la región interior, la elipse, ¿sí? La curva. Entonces, eso lo identificamos de esta forma. Y fíjense entonces que la frontera del conjunto K está totalmente incluida en K, porque esto, la frontera la conseguimos igualando a 1 la expresión. Y acá ustedes tenían que esto era menor o igual que 1. Por lo tanto, la frontera está incluida en K y entonces este conjunto K es un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque la frontera está totalmente incluida en él. Y a ver, ¿qué entendemos nosotros por punto de clausura o también llamado punto de adherencia? Nosotros decimos que un punto Q es de clausura de un conjunto de si y solo si para todo, es decir, todos los entornos con centro en ese punto tienen que tener algún punto en común con el conjunto. Todo entorno. Es decir, que un punto va a ser de clausura siempre que todo el entorno, cualquier entorno que a mí se me ocurra, tiene que tener algún punto en común con D. Por eso decimos que la intersección entre el entorno y el conjunto tiene que ser distinto de vacío. Al conjunto de todos los puntos de clausura lo simbolizamos de esta forma, decimos clausura de A, o también se utiliza A y la raya arriba para indicar el conjunto de clausura. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá decimos, bueno, a ver, dado el conjunto P, que es el menos 2, 6, de acuerdo con esta definición, uno diría, a ver, la clausura de P es el intervalo cerrado menos 2, 6. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tengo un entorno con centro en el menos 2 y un radio, ¿sí? Cualquiera, cualquier entorno que tenga centro en menos 2, seguro va a tener puntos en común con P. Y cualquier entorno con centro en 6 también va a tener puntos en común con el conjunto P. Y eso va a ocurrir además con todos los puntos interiores que tiene este conjunto. Por lo tanto, la clausura está formada por el cerrado menos 2, 6. Para este conjunto que tenemos acá, que mostramos en la figura, que es esto. Fíjense que acá lo que está marcando
es la región formada en celeste. Es decir, todos los puntos que resulten ser mayores a lo que describe esta elipse, todos los que están por fuera de la elipse sin incluir el contorno. Ahora, si yo pienso en términos de la clausura, voy a decir claramente la clausura tendrá que tener, según lo que dijimos, son puntos que cualquier entorno que yo elija para ese punto siempre tiene que tener puntos en común con quién, con la región. Entonces, fíjense, la clausura resulta ser que está formada por todos los xy tales que esto sea mayor o igual que 1. Ahora, fíjense lo que habíamos descrito acá. Esto es mayor que 1 y acá dice mayor o igual. ¿Por qué mayor o igual? Porque en realidad cualquier punto que forme parte de la línea punteada satisface que tiene al menos algún punto en común con la región K. Entonces forma parte de la clausura. Este es el punto de clausura, esos son los puntos de clausura. Y este sería el conjunto clausura de K. ¿Qué observaciones podemos hacer? Un conjunto cerrado siempre coincide con su clausura. Y en segundo lugar, la clausura de cualquier conjunto siempre es un conjunto cerrado. Fíjense acá el ejemplo. Por ejemplo, el conjunto K está formado por esto, que ya habíamos analizado. Y yo quiero encontrar la clausura de K, recuerden que se puede simbolizar así o con la rayita arriba, entonces decimos la clausura, donde tenemos puntos donde yo pueda definir un entorno, que cualquier entorno siempre tenga puntos en común con K. Entonces, eso ocurre ya sea tanto en los puntos de la frontera como en todos los puntos interiores. Entonces, la clausura de K estaría formado por, si yo digo esto igual a 1, me quedo con el borde. Como digo menor o igual que 1, además del borde, estoy considerando todos los puntos interiores. Fíjense que en este caso K coincide con su clausura. Y si K coincide con la clausura, entonces K es un conjunto cerrado. ¿A qué vamos a denominar conjunto acotado? Los conjuntos, incluidos en R a la n, van a decirse acotados si es posible encontrar un entorno que tenga centro en el origen, de modo tal que ese entorno con centro en el origen logre abarcar completamente al conjunto. ¿Está? Encontrarle una cota significaría. Por ejemplo, si yo pienso en el intervalo 1-2, que lo tenemos representado acá, fíjense ustedes, lo voy a acercar para que lo veamos bien. Yo considero en R el intervalo 1-2, abierto en 1, cerrado en 2. Esta es otra forma de representar. Si ustedes dejan esto abierto y este circulito cerrado, es una forma también de representar al intervalo 1-2. Ahora, ¿por qué decimos que el intervalo 1-2 es un conjunto acotado? Porque es posible encontrar un entorno que tenga centro en el origen y que lo abarque completamente. Por ejemplo, fíjense que un entorno con centro en el 0,0 y radio 3 podría ser un ejemplo para ver que este conjunto queda totalmente incluido dentro de ese entorno. Eso va a caracterizar al conjunto acotado. Yo acá, con que encuentre un entorno con centro en el origen que lo incluya al conjunto, listo. Ya con eso voy a poder decir que estoy ante un conjunto acotado. Ahora, veamos lo siguiente. Por ejemplo, acá. En este caso, el conjunto F está formado por estos puntos del plano. Esos puntos del plano son los que se ven acá, los que se observan en la región celeste. La pregunta es, ¿será posible encontrar un entorno? Para que ustedes se ubiquen gráficamente, sería encontrar una circunferencia que tenga centro en 0,0 y que abarque completamente a esa región. Fíjense que por más grande que nosotros consideremos la circunferencia, nunca podremos llegar a abarcar a toda la región. Entonces decimos que F es un conjunto no acotado. Y eso lo recalcamos acá, es un conjunto no acotado. ¿Por qué? Porque ningún entorno que tenga centro en el origen de coordenadas va a poder incluirlo. Y llegamos a la definición de conjunto compacto. ¿Qué es lo que entendemos por conjunto compacto? Vamos a decir que un conjunto es compacto si cumple dos condiciones, si es cerrado y acotado. Por ejemplo, este conjunto M que nosotros tenemos acá, voy a acercarlo
para que podamos visualizar la representación, dice que M está formado por la unión entre el intervalo menos 1, 2 y el intervalo 3, 5. A ver, M es cerrado. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, la frontera sería menos 1, 2, 3 y 5. Entonces la frontera está totalmente incluida en M, por lo tanto M es cerrado. Ahora, por otro lado, fíjense que es posible encontrar un entorno que tenga centro en el origen y que lo incluya completamente. Entonces, M, además de ser un conjunto cerrado, es un conjunto acotado. Como M es cerrado y acotado, M es compacto. Y veamos, por ejemplo, acá, este conjunto que tenemos acá, sin que se me escape, este conjunto que tenemos acá. Yo digo, a ver, el conjunto 1, 2 es un conjunto acotado, porque fíjense que es posible encontrar un entorno con centro en el 0, 0 que lo incluya completamente. Pero hay una particularidad, no es cerrado, porque la frontera de este conjunto es el 1, 2, y la frontera no está incluida en A. Fíjense que este conjunto no está incluido en este. Por lo tanto, no puedo decir que este sea un conjunto compacto. Es un conjunto acotado, sí, pero no un conjunto compacto. Bien, y entramos al concepto de convexidad. A ver, ¿qué entendemos nosotros por un conjunto convexo? Decimos que un conjunto es convexo si, dados dos puntos que pertenecen al conjunto, el segmento que une a cada uno está completamente contenido en él. Por ejemplo, supongamos que nosotros representamos al conjunto A que está formado, dice acá, por todos los puntos del plano cuyas x están entre menos 1 y 2 y las y sean mayores o iguales que menos 1, es decir, la región que está más en azul acá. Decimos que este es un conjunto convexo, ¿por qué? Porque si ustedes observan, si nosotros acá marcáramos, por ejemplo, un segmento, entre dos puntos cualesquiera que nosotros tengamos acá, vamos a marcarlo así, dos puntos cualesquiera. Vamos a darle algo para que podamos observarlo y vamos a darle otro color. Dos puntos cualesquiera que yo seleccione en esta región, dos puntos que pertenecen a la región, el segmento formado entre esos dos puntos queda completamente incluido dentro de ella. Entonces, eso hace que el conjunto resulte ser un conjunto convexo. Ahora, si vemos esta situación, decimos, bueno, a ver, acá las y son menores o iguales que menos 3 sobre x. Decimos que acá no es un conjunto convexo. ¿Y por qué no es un conjunto convexo? Porque es posible encontrar al menos un segmento cuyos extremos son puntos que pertenecen a la región y sin embargo no todos los puntos del segmento forman parte del conjunto B. Entonces eso hace que el conjunto resulte ser un conjunto no convexo o en realidad también que presente lo que llamamos una concavidad. ¿Está? La no convexidad implica una concavidad. Pero bueno, en realidad acá decimos simplemente un conjunto que no es convexo. Y finalmente vemos la noción de entorno reducido. Nosotros decimos que si de un entorno excluyéramos el centro, eso da lugar a una noción que es la de entorno reducido. Simbólicamente, un entorno reducido es un entorno del cual se ha quitado el centro. Por ejemplo, en R, si yo considero el entorno reducido con centro en 2 y radio 1, como el entorno es reducido, el centro no forma parte del conjunto, ¿sí? Y el radio 1 es lo que tenemos acá. Entonces, fíjense, acá en R2, un entorno reducido que tiene centro en el punto 3 medios, 1 y radio 1 medio, viene siendo esto. En el entorno reducido, recuerden que el centro no forma parte del conjunto.
¿Y por qué necesito esa noción de entorno reducido? Porque acá viene una noción fundamental para el análisis matemático, que es la noción de punto de acumulación. Un punto P que puede o no pertenecer al conjunto D, se dice que es de acumulación de ese conjunto cuando en todo, acá hay una palabra clave, en todo entorno reducido, que la vamos a destacar, concentro en ese punto, existe algún punto del conjunto D. Para todo entorno reducido que yo tome, concentro en ese punto, la cuestión es que ese entorno reducido tiene que tener siempre sí o sí puntos en común con D. Por eso decimos que el entorno reducido a intersección con D es distinto de vacío. Por ejemplo, si yo considero al conjunto A, que está formado por los reales menos el 2, veo claramente que el punto 2 no forma parte de este conjunto, pero sin embargo el punto 2 voy a poder decir que es de acumulación del conjunto A. ¿Por qué? Porque cualquier entorno reducido con centro en 2, seguro va a contener puntos que pertenecen al conjunto. ¿Está? Y acá, para el conjunto B, formado por la unión de estos dos intervalos, yo voy a decir que el punto 4 no es de acumulación. ¿Por qué no es de acumulación de este conjunto B? Porque si yo logro encontrar al menos un entorno reducido que tenga centro en 4 con un radio cualquiera y resulta que ese entorno reducido con centro en 4 no tiene ningún punto en común con el conjunto, entonces ahí ya voy a poder asegurar que ese punto no es un punto de acumulación. Fíjense, si yo propongo el entorno reducido de centro en 4 y radio 0,1, el entorno reducido de centro en 4 y radio 0,1 no tiene puntos en común con el conjunto B. Por lo tanto, 4 no puede ser un punto de acumulación. ¿Por qué interesa la noción del punto de acumulación? Porque eso fue lo que les permitió a ustedes evaluar límites de esta forma en análisis 1. Cuando ustedes pedían el límite, cuando x tiende a 3 de esto, si ustedes observan, el dominio de esta función está formado por todos los reales excepto el 3 y el menos 3. ¿Y por qué podían calcular ustedes el límite cuando x tiende a 3 si 3 no pertenece al dominio? Porque en realidad 3 es punto de acumulación del dominio. Entonces ustedes, si 3 es punto de acumulación del dominio, lo que tienen asegurado es que cualquier entorno con centro en 3, seguro, tiene puntos en común con este conjunto. Tiene puntos entonces tiene sentido que ustedes evaluaran qué ocurre con la función acercándose tanto como quieran al 3. ¿Por qué? Porque en 3, seguro puede haber entornos reducidos que van a tener algo en común con este dominio. Y entonces, si tienen valores en común con el dominio, es porque hay valores que tienen o que pueden calcularse con esta función. Por eso es tan importante la noción del punto de acumulación. Por eso decimos nosotros que este límite, donde el dominio de la función que interviene es este, es posible calcularlo porque 3 es punto de acumulación del dominio. Entonces, cualquier entorno reducido con centro en ese punto, seguro, contendrá puntos que pertenecen a este conjunto y por lo tanto tendrá sentido hablar de la noción de límite.